¿Cuántos nos gozamos en el Señor en este día de reposo? Todos, para la gloria y honra del Señor. Bueno, qué privilegio, qué bendición poder estar aquí todos juntos, todos reunidos. Me llegó la lista de las personas que nos están visitando muy tarde. No se pudieron saludar a la hora de los anuncios, pero quiero aprovechar este espacio para decirle a cada uno de los hermanos que nos visitan: siéntanse bienvenidos en este lugar. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos les damos la bienvenida? Todos, ok, siéntanse bienvenidos en este lugar. ¿Cuántas de las personas que están acá son visitas? No son miembros de iglesia. Levanten la mano los que no son miembros de iglesia. ¿No son miembros de iglesia? ¿No? ¿No han sido bautizados todavía? Levanten la mano, dejemos la manito arriba. Los que no son bautizados, ok, amén. Siéntanse bienvenidos en este lugar. ¿Saben algo? Cristo Jesús les ama mucho. Cristo Jesús les ama y está siempre pendiente de cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Hemos sido bendecidos, tenemos una hora para estudiar la palabra del Señor y esa es una gran bendición. Traemos una reflexión y quisiera en este momento, antes de abramos la Biblia, mis amados hermanos, y retomemos la lectura bíblica. Y dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes capítulo, ¿recuerda qué capítulo era? 18, versos 5, 6 y 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerla. Dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después. Versículo 6. Pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová. Prescribió los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7. Jehová estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Me quiero detener un poquito nada más me quiero detener en ese versículo 6. Dice: pues siguió a Jehová y no se apartó de él. Voy a retomarlo nuevamente, vamos a parafrasear un poquito este pasaje. Me llama mucho la atención, la verdad, impacta mi vida, impacta mi corazón, cuando dice que Jehová estaba con él. Mira lo que dice el versículo 6, lo voy a retomar. Pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que ¿qué hizo? Guardó los mandamientos de Jehová, los que él había prescrito, los había guardado, observó la ley de Jehová. Me llama la atención ese versículo 7 que dice: Jehová estaba con él y a donde quiera que iba, prosperaba. ¿No decimos amén? Amén. Qué bendición, ¿no? A donde quiera que iba, prosperaba. Les invito, mis amados hermanos, ahí donde ustedes están, inclinen su rostro, me acompañan para orar. Nuestro bendito Padre, postrado de rodillas estoy delante de tu amada presencia, Señor, en esta mañana, implorando el perdón de mis faltas, el perdón de mis pecados, eterno Dios. Rogando y suplicando, Señor, el bautismo de tu Santo Espíritu. Suplicando en este momento, Padre eterno, que no sean mis palabras sino las tuyas, Señor. Que seas tú hablando a tu iglesia, pero primero que todo hablando a mi vida, eterno Dios. Deja un mensaje en mi corazón y en el de cada uno de los presentes. Bendice a mi iglesia Filadelfia, Señor. Guárdame en tu amor. Escóndeme detrás de esa roca que es tu Hijo amado Cristo Jesús. Te lo pido y te lo suplico. Amén y amén. Qué lindo, mis amados hermanos, que nosotros podamos tener una relación con nuestro Dios, hasta el punto que nosotros podamos llegar a experimentar en nuestro diario vivir
esa sensación de lo que dice ese versículo 7. Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, dice que Dios, ¿qué hacía? Lo prosperaba. El tema en esta mañana lo he titulado de la siguiente manera, mis amados hermanos: el peligro no está afuera, está dentro de ¿qué cosa? Del corazón. Tengamos muy en cuenta ese título, mis amados hermanos. El peligro no está afuera, el peligro está ¿dónde? Dentro de mi corazón. Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el meollo de todo el asunto. El peligro no es cómo está la iglesia, en qué condiciones se encuentra la iglesia, dividida, no dividida, cómo caminan, si caminan, no caminan, si gatean, si no gatean. No, ese no es el problema. El problema mío no es la iglesia. El problema mío ni siquiera es mi hogar. Porque le decía yo a mi esposa y a mis hijos, esta semana les decía: hijos, definitivamente yo no tengo por qué preocuparme por la salvación de ustedes. Ya son lo suficientemente grandes y conocen qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si uno de mis hijos o mi esposa toma la decisión de no caminar a los pies de la cruz, ese es su problema. El problema sería si mi testimonio lleva a mis hijos o a mi esposa a que ellos infrinjan la ley de Dios. Porque quizás el ser humano coloca los ojos y la vista en el otro ser humano, y cuando él cae, caemos también nosotros. El problema no está afuera, sino dentro de ¿qué cosa? De mi corazón. La meditación en esta mañana, mis amados hermanos, tiene un objetivo, y es mostrar cómo la vida de Ezequías, escúchame bien, mostrar cómo la vida de Ezequías nos revela claves para vivir victoriosos. Y vamos a ver 3 claves fundamentales para vivir victoriosos. Mira la primera clave para vivir victoriosos. ¿Cómo dice esa primera clave? ¿Cómo es que dice, mis amados hermanos? Volvernos a Dios con todo el corazón. Esa es la primera clave. Volvernos a Dios con todo el corazón. Y quiero, hermana, que me digas cuál es la segunda clave, hermanita. ¿Cuál es esa segunda clave? Obedecer la palabra por encima de la cultura. Obedecer la palabra por encima de ¿qué cosa? De la cultura. Esa es la segunda clave. Segundo consejo práctico. Y el tercero, mis amados hermanos, ¿cómo dice la tercera? Depender de Dios en cada crisis. 3 puntos fundamentales que quiero que miremos y analicemos en la reflexión de este día. Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros en nuestro diario vivir, cuántos de nosotros, mis amados hermanos, en el momento, hablando solamente del tercer punto, solamente del tercero, no dependemos de Dios en el momento de la crisis, sino que queremos nosotros con nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, solucionar el problema en el cual estamos? Y nos olvidamos de que Dios está ahí, y que el plan de Dios es tenderme la mano cuando yo más lo necesito. Porque hay algo que debemos tener bien claro, mis amados hermanos, y es que Dios, en su infinita misericordia, escúchame muy bien, Dios en su infinita misericordia, cuando yo tengo una necesidad o estoy pasando por una prueba, una dificultad, es cuando Dios está más cerca de mí. Ahí es cuando Dios está a mi lado. Ahí es cuando Dios me lleva en sus brazos. Ahí es cuando Dios me susurra al oído y me dice: Ferley, no estás solo. Yo estoy contigo, yo te estoy acompañando. A donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés, ahí estaré yo. Ahí estaré acompañándote. Mis amados hermanos, 3 puntos fundamentales: volver a Dios con todo el corazón. Segundo, obedecer a Dios antes que ¿qué cosa? ¿Recuerdan ustedes? ¿Me devuelvo?
Antes que qué cosa, mis amados hermanos, por encima de la cultura, de las ideologías, de lo que el mundo nos quiere enseñar. Y la primera, y muy importante, mis amados hermanos, ¿cuál era? Volvernos a Dios con todo el corazón. ¿Anhelas tú volverte a Dios con todo el corazón? ¿Crees tú que vale la pena volvernos a Dios de todo el corazón? Yo quiero decirte algo. Este personaje, Ezequías, tenía 25 años cuando comienza su misión. Yo no sé cuántos años tenías cuando Dios te llamó a llevar a cabo una misión. Quizás naciste y vienes con un mensaje desde el vientre de tu madre. Quizás puedes decir, mucho más atrás, desde mis abuelos. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo comenzaste a vivir esa misión? Yo comencé a vivir esta misión a los 11 años. No sé desde cuándo comenzaste tú. Pero este personaje comienza a vivir a la edad de 25 años una misión, algo que tenía que hacer. Recibió un reino, pero un reino espiritualmente. ¿Cómo estaba ese reino? Los que han estudiado el libro de los reyes, de las crónicas, ¿recuerdan ustedes cómo estaba ese reino? Acabado, destruido, estaba en ruinas cuando este personaje recibe este reino. ¿En qué condiciones se encontraba? No había nada que se pudiera hacer. Ese reino estaba, mejor dicho, las personas que eran temerosas de Dios de pronto en tiempo atrás se habían convertido en idólatras. La casa de Dios se había convertido en un basurero prácticamente, donde se veía solamente la idolatría y no se veía nada más. Y este joven recibe una tarea, recibe una misión a la edad de 25 años para comenzar a limpiar y a barrer la casa. Cuando pensé en organizar una imagen que mostrara un templo desordenado y de pronto alguien ahí mirando los desastres que había, recordé mucho cuando llegué a Buenaventura y cuando llegué a Pasto. Me tocó recibir 2 iglesias para trabajar en esa zona donde de verdad quedaba tristeza. En la de Pasto era un basurero completo. No había sino un rinconcito donde habían 12 sillas y el resto todo era un basurero. Estaban los costales llenos de basura. Le pregunté yo a uno de los ancianos que estaba ahí, le dije, ¿por aquí no pasa el carro de la basura? ¿Por aquí no pasa? Y entonces él me mira y me dice, ¿por qué, hermano? Le dije, porque veo una cantidad de basura aquí acumulada y eso me muestra de que el carro de la basura no pasa por este lugar. No pasa por este lugar. Y entonces lo primero que hice, recuerdo yo tanto, me gustaba mucho el ciclismo en ese entonces. Yo era de los que salía desde Buenaventura y me venía acá al kilómetro 18 montando bicicletas. Salíamos un grupo de hermanos y nos veníamos hasta acá al 18. Hay veces bajábamos hasta acá Cali, a la entrada, la puerta del cielo, la puerta del sol allá. Llegábamos hasta ahí y nos regresábamos. Y quise hacer lo mismo cuando llegué a Pasto y el primer obstáculo que encontré fue el basurero del templo, que tenía que limpiarlo, y entonces me tocaba ir a madrugar, a hacer aseo, a limpiar con 2 hermanitas que me apoyaban. Hermanos, y recordaba mucho la escena cuando este personaje comienza a realizar una misión y a realizar una obra, a realizar un trabajo. En Buenaventura, cuando llego encuentro un grupo que era en Huanchaco, y el grupo tenía el cuarto de lo que era el templo y en la parte de atrás otro cuartico que supuestamente era el de oración, pero lo que encontrábamos allá en el momento en que llegó el grupo era una cantidad de cocos que habían acumulado, que habían amontonado en ese lugar, que era la bodega donde guardaban los cocos. Y yo recuerdo mucho al organizar esta diapositiva, yo digo, wow, esta era la situación que estaba viviendo este personaje a la edad de 25 años cuando le entregan una misión, una labor que tiene que realizar. ¿Qué encontró en ese lugar? Recibió un reino espiritualmente destruido. Había idolatría, había desconfianza en Dios, el templo estaba completamente abandonado. La historia dice
que no fue víctima de su ambiente, sino líder de la reforma, porque él llega, encuentra un ambiente pesado, encuentra un ambiente donde no estaba Dios en el corazón de nadie, pero él no se deja influenciar por ese ambiente, sino que él dice: aquí hay que comenzar una reforma, tenemos que comenzar una reforma, esto no lo podemos dejar así. Ahora bien, la pregunta que yo hago en esta mañana, tengo dos preguntas por aquí. ¿Qué decisión tomaría un joven hoy, en este siglo, de nuestra iglesia Filadelfia, que está aquí reunido, que se encuentra aquí sentado? ¿Qué decisión tomaría hoy si heredara un mundo dañado, un lugar donde vive inhóspito, donde hay idolatría, donde hay pecado? ¿Qué decisión tomarías tú? No me lo vayas a responder, respóndelo solito, allá en tu corazón, en tu mente. Segunda pregunta: ¿sería la corriente de ese ambiente la que marcaría la diferencia, o sería Cristo quien marcaría la diferencia en ti, joven que me está escuchando? Ahora hablo para toda la iglesia, los adultos. Si llegaras a un ambiente donde no se teme a Dios, a un ambiente donde se profana el nombre de Dios, a un ambiente donde no se cree en Dios, ¿qué decisión tomarías? ¿Harías una reforma? ¿Harías un cambio? ¿O preferirías más bien no? Lo que pasa es que en este ambiente donde yo estoy, aquí no creen en la Biblia, aquí no creen en Dios, entonces yo prefiero ser neutral, oculto la verdad, no abro mi boca, porque ¿qué dirán? ¿Qué ambiente? ¿Cómo lo tomaríamos? Mis amados hermanos, vamos a mirar tres puntitos fundamentales en esta reflexión. El primero es de que Ezequías volvió el corazón del pueblo a Dios. Yo no voy a leer toda la historia porque se requiere de tiempo para leer toda la historia, y no vinimos a leer toda la historia en este momento, pero yo sí les invito a que estudien la historia de Ezequías. El primer punto es de que Ezequías lo que hace, y encontramos nosotros en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, es que él hace una reforma, y una reforma maravillosa, una reforma excelente. Es la que él hace. ¿Qué es lo que él hace? Comienza a ordenar ese templo que estaba hecho un desorden, comienza a hacer un cambio total. El pastor Aldemar me recuerda mucho a Ezequías. Cuando él llega aquí, toma la palabra por primera vez, lo primero que él piensa es en ordenar, en mirar qué hay que hacer, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, a qué hora lo hacemos y por qué lo tenemos que hacer. Hermanos, Ezequías llega y dice: aquí tenemos que ordenar, tenemos que coordinar bien las cosas. Vayamos allá al libro de Segunda de Crónicas, mis amados hermanos. Segunda de Crónicas 29. Mira lo que dice la palabra del Señor. 29. Atentos, mis amados hermanos, mira cómo dice: y les dijo, 29:5, cuando llega y encuentra ese templo en esas condiciones, 29:5, y les dijo, ¿quién? Ezequías: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, sacad del santuario la impureza, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas y no se quemaron inciensos ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Versículo 8: por tanto, la ira de Jehová se ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, espanto y burla, como veis vosotros con vuestros ojos. Versículo 9: por eso nuestros padres han caído a espada
y vuestros hijos, vuestras hijas y vuestras mujeres fueron llevados cautivos. Versículo 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de vosotros el ardor de su ira. Y dejamos el versículo 11 que dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, seáis sus ministros y le queméis incienso. Que Dios bendiga su palabra. ¿Cuál fue el llamado que hizo Ezequías al pueblo? Dice: vuélvanse, vengan, hagamos una reforma, hagamos un cambio. Y es exactamente, mis amados hermanos, el llamado que en este momento Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Tenemos que hacer un cambio. En la escuela sabática lo decía. Esta semana, durante toda la semana, lo mencioné en mi hogar, en mi iglesia. Ahí en mi iglesia lo mencioné durante toda la semana. De nada nos sirve a nosotros. De nada nos sirve a nosotros aparentar ser cristianos si no hemos sido bautizados con la presencia del Espíritu Santo. De nada nos sirve a nosotros estudiar la Biblia e ir a la iglesia si el Espíritu Santo no ha sido derramado sobre nosotros. Y para poder que el Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros, tú y yo necesitamos clamar de día y de noche. Tú y yo necesitamos suplicarle a Dios que nos dé, no una porción. Recuerde lo que miramos en las 40 madrugadas. No una porción, porque el Espíritu Santo no se reparte en pedazos. El Espíritu Santo se da de un todo por un todo, para la gloria y honra de su nombre. El Espíritu Santo es una promesa que se nos hizo a nosotros como pueblo de Dios. Y se nos prometió que en el momento en que éramos bautizados, seríamos bautizados y recibiríamos el don del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo iba a estar conmigo mientras yo caminara a los pies de la cruz. Y como decía la lección del día jueves, mientras yo observo los mandamientos de Dios. Entonces el Espíritu Santo podía estar conmigo después del bautismo. Pero mientras yo esté en desacato a la ley de Dios, el Espíritu Santo no está. Y mientras el Espíritu Santo no esté en mi vida, con toda seguridad podemos nosotros decir: estamos andando solos, con nuestros propios esfuerzos, y no vamos a llegar a ninguna parte. Punto número 1 de esta parte: cuando Ezequías volvió el corazón del pueblo a Dios. Mira, no volvió su corazón, dice que volvió el corazón del pueblo a Dios mediante el llamado, mediante la invitación que le hizo. Dejen de hacer lo que están haciendo y hagan lo que tienen que hacer. Vuelvan a hacer lo que dejaron de hacer. Regresen nuevamente a Dios, les está diciendo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que hizo? La imagen lo muestra. Restauró el templo. Aparte de eso, restauró su gobierno. Volvió nuevamente la invitación a la obediencia. ¿Qué es lo que hace? Dice de que abrió la casa de Dios. Eso fue lo que hizo. O sea, hizo una verdadera reforma. Pero ¿qué notan ustedes? La reforma que él comienza a hacer, la comienza a hacer fuera del templo o dentro del templo. ¿Dónde? Dentro del templo comienza a hacer la reforma. Ahí es donde él comienza con la reforma. Así es de que, mis amados hermanos, recuerden ustedes que el problema no está fuera de mi corazón. El problema está ¿dónde? Dentro de nuestro corazón. Ahí es donde está nuestro problema. Nosotros no tenemos un templo físico, mis amados hermanos, en el cual debamos preocuparnos tanto y pensar tanto. Pero tenemos un corazón, mis amados hermanos, que necesita una limpieza. Y ahí es donde tenemos que centrarnos en esta mañana. Ezequías llama al pueblo, llama a los levitas, llama a los que
tenía que llamar, que eran los dirigentes, los sacerdotes aquellos, les hace una invitación para que haya una reforma nuevamente, que haya un cambio. Y hoy, mis amados hermanos, me está llamando a mí y te está llamando a ti, a una reforma interna de nuestro corazón. ¿Por qué? Primero que todo, limpiemos nosotros algo, pensamientos pecaminosos. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro diario vivir? Malicia, envidia, deseos impuros. Vemos nosotros fantasías incorrectas, y a esto nos invita Dios, a que haya un cambio. Segundo, podemos nosotros mirar lo que es orgullo y autosuficiencia. ¿Cuántos de nosotros batallamos hoy, hermanos? Batallamos hoy. No, el templo está muy bonito, el templo está bien organizado, el templo tiene una ofrenda floral bonita, el templo tiene buenas sillas, el templo está impecable. Pero ¿cómo está mi corazón? ¿En qué condiciones está mi corazón? ¿Cómo estoy viviendo, hermanos? Altivez espiritual, creerse mejor que otros, falta de independencia de Dios. ¿Cómo estamos? ¿En qué condiciones? Punto número 3, mis amados hermanos, la ira y el resentimiento. La ira y el resentimiento. Dile al que está ahí a tu lado, ¿cómo está tu corazón con el problema que has tenido? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Todavía está esa ira y ese resentimiento en mi corazón? ¿Todavía lo tengo, hermanos, el odio, el rencor y la falta de perdón? ¿O he sido quizás aquella persona que tomó la decisión de decir, borrón y cuenta nueva, te perdono pero no olvido? ¿Somos de pronto esa clase de personas? Perdonamos pero no olvidamos. Todos los días nos estamos acordando del problema, y todos los días lo tenemos en el corazón, hermanos. Punto número 4, mis amados hermanos, hablar nosotros en este momento de palabras corruptas, mentiras, chismes. Los vemos dentro de la iglesia, hermanos. ¿No le ha pasado a usted que llega y de un momento a otro le dicen, se le acercan y le dicen, no despiértese, sino que le dicen, le quiero contar un chisme de fulana de tal, la hermana de la iglesia? ¿Ah? ¿No le ha pasado eso? Pero no quiero que salga de aquí, de estas 4 paredes. Yo le cuento, pero calladitos, tengámoslo ahí. Hermanos, acá es la reforma totalmente diferente. La reforma no es del templo, la reforma no es de la pintura del templo que está deteriorada, la reforma no es del cielo raso que lo estamos necesitando porque se siente mucho calor. La reforma es de mi corazón, hermanos. Palabras corruptas, mentiras, chismes, murmuraciones, lenguaje ofensivo. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Santiago dice que la lengua contamina todo nuestro cuerpo. Punto número 5, mis amados hermanos, reforma que tenemos que vivir, la inmoralidad sexual. Son reformas que tenemos que hacer, cambios en nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros en la inmoralidad sexual? Fornicación, adulterio, impureza, pensamientos sexuales. ¿Cómo los vemos nosotros? En el libro de Gálatas 5:19 vuelve y nos habla acerca de la contaminación de la lengua, hermanos. ¿Cómo estamos? No, pero eso aquí no lo vemos en la iglesia, no nos preocupemos. Punto número 6, avancemos. Mis amados, amor al mundo. Aquí está la reforma, hermanos. La reforma a la cual se nos invita a nosotros, vuelvo y lo digo, no es el templo, sino mi corazón. Apego a lo material, la vanidad, los deseos desordenados. Ayer le decía yo a mi esposa, llegaron, le hicieron una invitación a todos, nos hicieron una invitación para irnos para el río. Les dije, no, tengo un compromiso. Primero, estaba mi trabajo, y segundo, les dije, tengo un compromiso, necesito orar y estudiar. Tengo un compromiso, no voy para el río. Le dije a mi esposa, váyase con los niños, disfrútenlo, pásenla rico, pásenla chévere. Y yo lo disfruto con Cristo Jesús de rodillas, mientras estoy solito en la casa. Hermanos, nosotros muchas veces, mis amados hermanos, tenemos el apego a lo material. Y mientras quedé solo, me detuve a pensar, Señor, el día viernes es cuando más trabajo tengo y es el día más cortico que tengo de toda la semana. Desde las 4 de la tarde no contesto más el teléfono y arreglado el problema.
Y me postré de rodillas y le dije: Señor, no quiero que ese teléfono suene más. Necesito estar a solas contigo. Lo que hice fue colocarlo en modo avión. Y ya cerca de las 6:30 volví, lo prendí, necesitaba hacer algo. No había ni una sola llamada. Dios respondió. Hermanos, cuando nosotros nos desapegamos un poquito a lo material, podemos brindarle tiempo a Dios, y tiempo de calidad para la gloria y honra de su nombre, hermanos. Tiempo de calidad. ¿Dónde tenemos que hacer la reforma? Falta de fe y duda. Ahí tenemos que hacer la reforma. Desconfianza en Dios, incredulidad, temor constante. Tenemos que hacer reformas. Punto número 9. Mira lo que dice el punto número 9, mis amados hermanos. Dice: hipocresía religiosa. Y aquí arde un poquito. Hipocresía religiosa. Apariencia sin transformación. Yo hago mucho énfasis y le digo a mis hijos, y hablo mucho de mis hijos y de mi esposa. Ustedes dirán: ese hermano cada que predica habla de sus hijos y su esposa. Lo que pasa es que esa es mi iglesia. Lo que pasa es que ese es mi pequeño cielo. Lo que pasa es que ese lugar es donde yo me siento feliz, contento. Lo que pasa es que en ese lugar es donde yo me reúno a dialogar y a conversar con ellos en la hora de un culto matutino y vespertino. Ahí es donde de pronto tenemos una pequeña reflexión y meditamos. Y es que lo que pasa es que ese es el eje central de mi vida espiritual. Yo no sé cuál sea el eje central de tu vida espiritual. Pero si yo llego y digo: no, voy a hacer el culto acá debajo en la cama y usted vaya a hacerlo en el patio, pues entonces no hay unidad. Y ese es un cielo dividido. Ese cielo tiene que estar junticos, todos junticos. Y yo les decía a ellos en el culto vespertino, les decía: de nada nos sirve a nosotros estar allá en la iglesia bien equipados, bien organizados, de haber estudiado la lección de escuela sabática, tener el repaso de la lección full. De nada me sirve tener 2, 3, 4 prédicas listas para la hora que me llamen, si mi relación con Cristo no es la mejor. Eso es apariencia sin transformación. Y eso podemos denominarlo nosotros como una vida doble. Una vida doble. Una vida en la que llegamos nosotros y nos vestimos bien, nos organizamos bien porque voy a la iglesia el sábado, pero la demora es de que salgo de la iglesia y no hallo la hora de colocarme el otro uniforme del mundo y andar como los del mundo y vivir como los del mundo, como que solamente Dios está en este lugar. La reforma a la cual se nos llama es un cambio de nuestro corazón, porque el peligro no está afuera, el peligro está dentro de mi corazón. No mires en este momento al hermano o a la hermana, porque ahí no está el peligro está en tu propio corazón, en mi corazón. Ahí es donde está el peligro. Religión sin santidad, de eso está lleno el mundo, hermanos, de religión sin santidad. Religión sin santidad. Y por último, podemos nosotros hablar de la falta de dominio propio. Y en cuanto a la falta de dominio propio, tenemos la impulsividad. Llegamos y cualquier cosa que nos dicen, inmediatamente nos enojamos, nos disgustamos, miramos mal, con la mirada matamos, asesinamos, desnudamos y quién sabe cuántas cosas más hacemos. Y no hemos tocado a la persona, simplemente con la mirada lo hicimos. Vicios. Bueno, yo no fumo, yo no bebo, ni nada de eso. Pero un vicio puede ser levantarme tarde, no madrugar a estudiar la Biblia. Es un vicio. Me da pereza levantarme a las 5 de la mañana y tener una oración y hablar con Dios. Eso es un vicio. Otro vicio, lo que pasa es que llego tan tarde, tan cansado a la casa, que yo no tengo tiempo de orar. Solamente llego, me tiro a la cama y le digo: acompáñame, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Punto, caso cerrado. Es que la virtud en cuanto a los hábitos, mis amados hermanos, o sea, podemos nosotros decir entonces de una manera clara, práctica y sencilla, de que tú y yo necesitamos hacer una reforma. La reforma no es de la iglesia como la que hizo
¿Quién fue el que hizo la reforma en la iglesia? Ezequías. La reforma es en mi corazón, en mi vida. Ahí es donde tenemos que hacer la reforma. Recuerden ustedes lo que dice el libro Primera de Pedro. Si alguien encuentra un pasaje, me lo lee, por favor. Primera de Pedro, capítulo 15, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, hermanos. ¿Cómo nos dice la palabra del Señor? Alguien que lo lea con voz de trompeta. Primera de Pedro 1, 15 y 16. ¿Cómo dice? Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Amén, hermanos. ¿Cómo dice entonces la palabra de Dios? La invitación nos está llamando a qué cosa? La Biblia nos está llamando a qué cosa? A que seamos santos. Me llama mucho la atención ese pasaje de las Sagradas Escrituras. O sea que las 10 imágenes que miramos de un listado de cosas que nos pueden estar atando a este mundo son cosas que nosotros podemos dejarlas a un lado, pero solamente mediante la unción del Espíritu Santo. Y no solamente las podemos dejar, sino que tenemos que dejarlas, porque dice la palabra del Señor, pero ahora deben, dice la palabra del Señor, deben ser santos. Mira lo que dice, ahora deben ser como santos. ¿Por qué? Dice, porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Así de que nosotros, tú y yo, necesitamos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces muchos llegan y dicen, pero es que el ser santos es cuando estemos en el cielo. No, la Biblia me dice, sin la cual ninguno verá al Señor. Así es de que no sigamos de pronto acariciando el pecado, no sigamos consintiendo el pecado que tengamos en nuestra vida, esperanzados a que cuando Cristo venga, en ese momento será que vamos a alcanzar la santidad. No, sin la santidad no podremos ver al Señor. Esto es algo que debemos tener muy claro. Así de que, mis amados hermanos, punto número 2. Mira lo que dice Elena de White con respecto a lo que acabamos de ver. Él nos recuerda que toda verdadera reforma comienza restaurando la adoración y obedeciendo la palabra de Dios con sencillez de corazón. El punto número 2, Ezequías, ¿qué hizo? Dependió de Dios en medio de la crisis. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que le pasó a Ezequías? Se enfermó. Y en este punto número 2, mis amados hermanos, Ezequías, ¿qué es lo que hace? No lo voy a leer porque tendríamos que leer la historia del capítulo 18 y el capítulo 19, y pues no tenemos tiempo de Segunda de Reyes. Estudiémoslo en la casa, leámoslo, oremos y pidámosle sabiduría a Dios y lo leemos. Escudriñemos esos dos capítulos lindos, apasionantes. Aquí vemos nosotros de que Ezequías depende de Dios en medio de la crisis. Parafraseando un poquito la historia, recuerden ustedes de que Ezequías de un momento a otro llega y ¿qué pasa con él? Se enferma. Pero cuando él se enferma, esto me tocó un poquito, pero profundo mi corazón. ¿Por qué razón? Porque cuando diagnostican mi problema de salud y me dan solamente 6 meses de vida, yo digo, wow, duro porque solamente me dicen, tiene 6 meses de vida aproximadamente, ¿sí? Ahora que fui la semana pasada, que como ha comenzado el problema y ahora ya no es cada 15, cada 20 días, ahora se ha suscitado el problema del corazón repentinamente hasta 4 y 5 veces en 24 horas. Y la última vez que me dio muy largo, demasiado largo el episodio. Cuando llego al médico, el médico le dice, no, te lo voy a decir bien sencillo, ¿qué es lo que pasa? Dijo una palabra fuertecita, pues no la voy a mencionar. Lo que pasa es lo siguiente: tus pulmones no responden, no hay oxígeno, tu cerebro no le da la orden al corazón para que trabaje, el corazón se para y ahí te jodiste.
Eso es lo que dice. Esa es toda la situación y no hay nada que podamos hacer. Si eso te dura, ahí quedaste. Le digo yo, pues gracias a Dios que no ha durado lo suficiente para que quede ahí, ¿no? ¿Sí? Solamente lo suficiente para que me acuerde de Dios cada día más. Eso es lo que ha durado. Eso es lo que ha durado. Claro que la semana pasada fue muy largo y creí que ya ese era el final. Pero bendito sea el nombre de Dios que no fue el final. Pero recuerdo yo, y me pega duro esa partecita, y quiera Dios que no caigamos en la trampa, y es que Ezequías llega y cae repentinamente enfermo. Y estando enfermo, llegó un personaje, se me olvidó el nombre. ¿Recuerdan ustedes quién fue el que llegó? ¿Quién fue el que llegó y le dijo? Isaías. ¿Y qué fue lo que le dijo? Arregla tu casa porque dentro de 6 meses morirás. ¿O qué fue lo que le dijo? Arregla tu casa porque mañana morirás. Hago una pregunta a mi iglesia. ¿Qué harías tú si llegara un ángel del cielo y te dijera, por tu nombre, Nelson, arregla tu casa porque mañana morirás? Michael, arregla tu casa porque mañana morirás. Damari, arregla tu casa porque mañana morirás. ¿Qué harían? ¿Se relajarían? ¿Seguirían la vida normal? ¿Qué decisión tomarían? No es para que me lo respondan, es para que pensemos. A mí me dijo el médico, 6 meses de vida tienes. Y tuvo la osadía de decir, ¿y eso? Pero bendito sea el nombre de Dios, que Dios ha prolongado la vida y seguimos aquí, sobre 7 años. 7 años, y aquí estamos. Se ha intensificado, pero no lo suficiente para morir, porque en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Y si muriéramos ahora, estamos luchando por la salvación, que es lo más importante. Hermanos, seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha, pero ¿qué tal si el mensaje fuera ese? Alista tu casa, organiza todo, porque mañana vas a morir. No es fácil, hermanos, no es fácil, porque yo puedo decirles a boca llena, sin vergüenza de ninguna clase, hermanos, sin vergüenza de ninguna clase. En ese entonces, cuando me diagnostican el problema y cuando me dicen no hay sino 6 meses de vida, en ese entonces estaba trabajando fuerte, duro en la obra misionera, porque donde nunca he trabajado en la obra misionera ha sido aquí. Aquí en Popayán no lo he hecho, hermanos, pero estábamos en ese entonces trabajando con 11 iglesias. Teníamos el distrito Cartago, todo el distrito trabajando. Estábamos luego en épocas de pandemia, donde tenían 6 predicaciones diarias. Y ahora el médico me dice 6 meses de vida, y eso me llevó a trabajar con más amor, con más entusiasmo, para gloria y honra de su nombre. Mis hermanos, Dios es un Dios lindo y maravilloso. Ahora llega y le dice a Ezequías, el profeta le dice, arregla todo, arregla tu casa, porque mañana vas a morir. Resulta de que, ¿qué es lo que él hace? Confía en Dios, le cree a Dios. Se dirige a Dios, le clama a Dios, le suplica a Dios. Y ahora Dios, ¿qué es lo que hace con él? Le extiende. ¿Cuántos años más? 15 años más de vida. ¿Cuántos años más de vida te ha extendido a ti después de que naciste en el Evangelio? ¿Cuántos años te ha extendido? ¿Estamos aprovechando ese tiempo o no lo estamos aprovechando? Mis amados hermanos, encontramos nosotros una amenaza bastante seria, y era la amenaza que había de Sennacherib. Era una amenaza a Judá.
Y dice de que el enemigo más poderoso del mundo se burlaba del pueblo en aquel entonces. Sí, esa amenaza de Sennacherib es la que sale ahí a flote. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Se burlaban del pueblo. Y hay algo curioso, y es que en este momento, ya no en el tiempo de Ezequías, ni en el tiempo de Sennacherib, sino en tu tiempo, en mi tiempo, hoy tenemos un grupo de personas también que ¿qué nos dicen? ¿Confiar en Dios? Mira, por ahí hubo un personaje que ahora en plenas fiestas y todo eso, salió a predicar allá en el Parque de Caldas, y eso ha causado, mejor dicho, un revuelo en las redes sociales. ¿Ya lo miraron? ¿No lo han visto? Él salió a predicar. ¿Cuántos han visto ese video? ¿Nadie lo ha visto? Salió a predicar sin parlantes de ninguna clase, sin megáfonos de ninguna clase, a voz y cuello duro, predicando del Evangelio ahí en pleno corazón del parque. Incluso la estatua que hay ahí en el parque la utilizó como una almohada para representar de que Cristo Jesús vino y no tuvo donde recostar su cabeza, que al menos él tenía ahí ese pedazo de estatua para recostar su cabeza. Y eso ha generado una cantidad de polémicas, y una de ellas es decir, ese hombre necesita un psiquiatra. Ese hombre no necesita un psiquiatra. Ese hombre, de acuerdo a sus creencias y a su doctrina, aunque no esté guardando los mandamientos de Dios ni la fe de Jesús, está predicando la verdad. Él no necesita psiquiatra. Él sabe en quién ha creído. Y no se sintió avergonzado del Evangelio, sino que salió a predicarlo en medio de Raimundo y todo el mundo. ¿Sí? Mis amados hermanos, estamos en el tiempo y en la época en que también nos dicen que no debemos confiar en Dios, en que se nos acercan y nos dicen que no confiemos en Él porque Dios no existe. El mundo de hoy nos dice que la Biblia, que este libro, esto está pasado de moda. Esto está pasado de moda. Que para qué lo estudiamos, que para qué lo leemos, si esto ya no cuenta en la época en que nosotros estamos viviendo. Hablar de Jesús, de cuentos de Jesús, no vale la pena. Él vino, murió y ya, y se acabó y listo, igual como nos pasa a cada uno de nosotros. Hermanos, estamos en los mismos tiempos de aquel entonces cuando Sennacherib hace lo que hizo en los tiempos de Ezequías. Mis amados hermanos, Ezequías ora, a pesar de la incredulidad que le estaba rondando. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Ezequías oró y Dios le extendió 15 años más de vida. Mis amados hermanos, Dios responde a cada una de nuestras súplicas y a cada una de nuestras peticiones. De eso podemos estar completamente seguros. Podemos estar completamente seguros de eso. Elena de White dice al respecto que Dios actúa cuando sus hijos dependen totalmente de Él. Escucha bien lo que dice Elena de White. Dios actúa cuando sus hijos dependen totalmente de Él. Dice de que Él que hace, Él actúa. Y mira lo que termina diciendo: ángeles rodean a quienes buscan su ayuda. No decimos amén. Es un motivo para decir gloria a Dios, hermanos. Ángeles rodean a esa persona que se postra de rodillas, clamando por su ayuda, suplicando por su ayuda. Tercero y último punto: Ezequías aprende una lección en su enfermedad. Aprendió una lección en su enfermedad, en medio de su dolor, en medio de su angustia. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 20. Yo no lo voy a leer en este momento. La enfermedad era mortal. Recibe el mensaje de parte del profeta. ¿Cuál profeta? ¿Se me olvidó otra vez? No. Ezequías recibió un mensaje de otro. ¿De quién? No. ¿De quién? De Isaías. Y recibe el mensaje. Toma el mensaje. ¿Y qué es lo que él hace? Ezequías ora y se descienden los 15 años de vida. Automáticamente se les tienen los 15 años de vida. Pero ¿qué ocurre? De los babilonios, que hicieron, mandan una comitiva, mandan un grupo para que hagan algo, y él tenía que expresar y contar lo que Dios había hecho y cómo Dios lo había sanado y cómo Dios lo había restaurado y cómo Dios le había extendido 15 años más de vida. Pero ¿qué hizo él? Muestra su riqueza, pero no muestra a su Dios.
orgullo oculto en el corazón. Cuando ellos llegaron, debieron de haber dicho: mire, estaba así, en estas y estas condiciones, y Dios me sanó. Es más, yo pedí una prueba y la prueba fue dada. El reloj se atrasó, no se adelantó. Dice de que 10 grados, que era la prueba que le había pedido. No, que se adelante, pues para adelante va. No, que se atrase, se atrasó 10 grados. Señales cumplidas. Pero ahora llega este personaje y en vez, cuando llegan la comitiva, en vez de decir que era lo que Dios había hecho con él, no, él muestra sus riquezas, sus bienes. En aquel tiempo dice que Baladán envió cartas y presentes a Ezequías, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros. Les mostró plata, les mostró oro y todas las cosas preciosas que habían en sus tesoros. Nada quedó que Ezequías no les mostraba. Muestra su riqueza, pero no muestra a su Dios, que era el orgullo del culto interior. En este caso, Dios no era el orgullo que él sentía en su corazón, eran las riquezas lo que él sentía como orgullo en su corazón. Y ahora llega y se lo muestra. Advertencia para nosotros hoy, mis amados hermanos: el mayor peligro no siempre es el enemigo de afuera. El mayor peligro es el yo, nuestro corazón. ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo está? ¿En qué condiciones se encuentra? No es aparentar, no, es cómo está mi corazón. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Elena de White dice que el orgullo trae caída, pero quienes se arrepienten reciben nuevamente la gracia divina. Mis amados hermanos, la aplicación para nosotros hoy es que Dios puede comenzar la reforma en cualquier vida. No importa el pasado, no importa de qué familia vengamos, no importa cómo nos hemos arrastrado en este mundo de pecado, Él está dispuesto a hacerlo. Segundo, la adoración es fundamental, mis amados hermanos, es fundamental. Y por último, mis amados hermanos, debemos tener en cuenta de que para llegar a adorar a Dios, el estudio de la Biblia, estudiar la escuela sabática, asistir a la iglesia, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, asistir a la iglesia, buscar de Dios. Y tercero, las crisis son invitaciones a depender de Dios, no es debilidad. Llorar o pedir ayuda, esto no es debilidad. Llorar, suplicar, clamar de rodillas es fortalecer nuestra fe, es creerle a Dios que Él está dispuesto a darnos salvación y vida eterna. Amén. Para cerrar este tema, mis amados hermanos, la pregunta que tengo es: ¿qué altares debes derribar de tu vida? Primera pregunta: ¿qué altares debes derribar de tu vida? Segunda: ¿qué templo interior necesitas abrir y necesitas limpiar? Tercera: ¿qué orgullo debe ser entregado al Señor hoy? Y cuarto: ¿qué carta enemiga debes extender ante Dios hoy? Hay un llamado muy lindo, mis amados hermanos, y es: como Ezequías, pon a Dios primero, confía cuando el enemigo se burla, ora cuando no entiendas y mantente humilde cuando Dios te bendiga. Lo retomo, hermanos, un llamado especial. Como Ezequías, pon a Dios en primer lugar. Segundo, confía cuando el enemigo se burla de ti. Tercero, ora cuando no entiendas. Y por último, mantente humilde cuando Dios te bendiga. Termino con este pasaje. Abramos nuestras Biblias en 2 de Crónicas 30:27. Mira lo que dice. Termino con este pasaje. Dice 2 de Crónicas 30:27, dice que cuando el pueblo buscó a Dios, la oración llegó al cielo, a su santa morada.
¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana quieren orar a Dios, clamarle a Dios y pedirle a Dios que cambie nuestro corazón, que limpie nuestro corazón? ¿Cuántos poniéndose en pie quieren decir en esta mañana al Señor, antes de colocar el himno final, te quieren decir: Señor, transfórmame, cámbiame, saca esa basura de mi corazón, renuévame porque lo necesito? No quiero seguir siendo una persona que me coloco un uniforme los sábados solamente, que cuando estoy con mis hermanos soy una persona de un carácter diferente, distinto, pero cuando estoy en la casa soy un león, un tigre, una pantera, que no me pueden hablar porque estoy dispuesto a acabar con todo el mundo. Yo quiero invitar a los hermanos que tienen el servicio de canto que nos preparemos para cantar ahora el himno con el cual comenzamos el tema. Antes de despedirnos, vamos a orar. Nuestro bendito